Muy bien, pues como comentaba, vamos a tener otra 30 minutos de conversación, que siempre es un placer, con Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y uno de los economistas, yo creo, más influyentes y mediáticos de este país. Vamos a hablar del sector energético, aunque seguro que tratamos otras cosas, y luego, como ya he dicho, pues subirán Bruno, David, y con Gonzalo y cualquiera del público pues le podéis hacer durante 15 minutos preguntar lo que queráis, ¿no? Que yo creo que es una oportunidad relevante. Si te parece, antes de hablar del mercado energético, que es lo que nos ha traído aquí, yo sé que tú eres un gran fan de Angela Merkel, entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo hemos llegado a esto? O sea, al final, la dependencia de Europa, de la política energética, del gas ruso, ¿cómo hemos llegado? Yo a Angela Merkel la interpreto como cuando yo era pequeño salía Mari Carmen y sus muñecos, y los muñecos hablaban lo que quería Mari Carmen. Entonces, Angela Merkel era el muñeco de la industria alemana. Es una señora que básicamente ha estado a disposición de las empresas. A algunos de ustedes les parecerá que eso está muy bien, pero yo creo que los políticos han de estar a disposición de los ciudadanos más que de las empresas, siendo las empresas indiscutiblemente una parte muy importante de lo que el político tiene que tener en cuenta. Pero la visión tiene que ser un poco más global y tener ideas propias. Angela Merkel no ha tenido nunca una idea propia. Ella coge la industria alemana y le dice, mira, oye, has de tener en cuenta que el oeste ya no vale para nada. Estados Unidos está en declive, mira estos países del sur, más que nada son una lacra más que algo positivo para la Unión Europea. Y previamente, ya con Schröder consigue Alemania que los países antiguamente comunistas como Chequia, Polonia, Eslovaquia se integran rápidamente. Pero el acuerdo con Rusia es un acuerdo muy sencillo. Se va a palanquear a la figura de Putin. Putin va a ser un socio fiable, va a ser alguien respetable. Lo que haga, por ejemplo, que invada Crimea es una travesura, pero se va a mirar para otro lado. Pero sobre todo lo que interesa es materia prima muy barata, gas natural muy barato. Esto a Alemania le permitía hacer dumping energético. Pensad que nosotros recibíamos una grandísima parte del gas a través de metanero y por lo tanto bastante más caro que por tubo, pero que el gas que recibía por tubo de Rusia a Alemania era bastante más barato que el que recibíamos nosotros de Argelia. Por lo tanto ya teníamos una desventaja competitiva. Pero además a los ejecutivos de la industria alemana les encantaba los más de 150 millones de habitantes de Rusia, los prácticamente casi 1.300 millones de China, y todo se desplazaba hacia allá, entendiendo que Alemania tenía, la industria, un compromiso con el ejecutivo. Desplazaremos muchísimas instalaciones productivas al sudeste asiático porque es más barato. Estas son las ventajas de la globalización, y la cadena logística mundial siempre funcionará de primera, no habrá ninguna interrupción, y mantendremos la industria en Alemania. Pero lo que es en España, en Italia, en Francia, en otros países, no tendremos ningún problema en desplazarlo. Y Angela Merkel estaba contentísima. Esto ya le parecía fenomenal y aplicó esto. Claro, dejó a Alemania a los pies de los caballos. Alemania está en la crisis estructural más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, y es porque su modelo de capitalismo se ha caído, pero se ha caído por completo. Mire, ya no podrá tener materia prima barata energética. Segundo, es muy curioso, Alemania es un país que lo más le importa a los alemanes es el medio ambiente, pero es el país que más contamina. Raro, pero la vida es así. Y utiliza en estos momentos masivamente carbón. Y sobre todo, hay una cosa que a mí, de verdad, me hace sonreír, por no decir otra cosa. ¿Por qué no se receta a sí mismo ahora la austeridad? Lo que nos recetó a nosotros en el 2010. Porque el gobierno alemán, si no le impide el Tribunal Constitucional, se va a gastar una barbaridad de dinero en subvencionar todo lo subvencionable, porque, claro, el sector privado no va a tirar de la economía, sino que va a ser una rémora. Esto
no es solo Alemania. En gran medida, otros países del norte y centro de Europa actuaron no tanto como Alemania, pero sí se beneficiaron de ese blanqueamiento de Putin y de esa materia prima barata. Y esto los pone en una situación muy difícil. Alemania hoy por hoy es el enfermo de Europa y nosotros, pues igual pescamos un constipado y en el peor de los casos una gripe. Una situación que no se cree la inmensa mayor parte de la población española, porque como llevamos 14 años que para las familias no le han ido demasiado bien, la gente piensa que nosotros vamos a empalmar una crisis detrás de la otra. Y como muy bien ha dicho David, lo que nos hundió en 2020 es el turismo, que nos hizo bajar un 11,3%. Lo que nos está salvando este año es el turismo y el año que viene también nos salvará parcialmente. Muchas gracias, Gonzalo. Antes de ir precisamente al mercado energético y la situación en España, yo creo que un tema importante es para todo el auditorio es el tema del papel del Banco Central Europeo y qué podemos esperar, porque hoy en día la verdad es que, como comentaba antes, quizás la situación económica o el gasto que va a hacer Alemania en España es algo que el resto de los países europeos no pueden permitirse y la política del Banco Central está más centrada en Alemania que en el resto de Europa. ¿Cómo lo ves? Yo siempre digo que el Banco Central Europeo es una gran noticia que acierte alguna vez. Es muy difícil que acierte. Todos ustedes se acordarán en 2008 como Trichet es el único que ve una crisis por el lado de la oferta. Es el único. Porque claro, los precios no te han de preocupar si tienes una crisis por la demanda es tan baja que lo que tiende a bajar es la inflación. Pues él veía una crisis de la oferta y subió los tipos de interés del 4 al 4,25%. Luego, en plena aplicación de la austeridad, 2011, te vuelve a subir los tipos del 1 al 1,5%. Se negó a comprar deuda pública porque generaría una elevada hiperinflación. En Estados Unidos lo compraron en 2009, por cierto, finales del 2008, por cierto, por su trabajo teórico, pero también por su gestión. Ben Bernanke es premio Nobel de este año y Estados Unidos en el 2010 ya se recuperó, creció un 2,4%. Nosotros no. Nosotros tuvimos que esperar a la recuperación de verdad al 2015, porque la de 2014 fue anémica, un 1,4 solamente. Y estos fueron los errores cometidos. Draghi es un paréntesis, Draghi lo hace bien, y ahora el Banco Central Europeo, para mi sorpresa, cuando Europa va francamente bien en enero y tenemos una inflación que está rondando el 6% en la zona euro, no sube los tipos. Cuando hay la guerra y los alimentos se ponen mucho más caros, no suben los tipos. Y en aquel momento lo que sucede básicamente es que no solo no suben los tipos, sino piensen ustedes en un bosque, el bosque está ardiendo y llega el Banco Central Europeo y ustedes dirán, vendrá con bidones y bidones y bidones de agua, no, de gasolina. Viene con bidones y bidones de gasolina y empieza a tirar dinero, dinero, dinero y dinero. ¿Pero qué están haciendo en estos? No se preocupen. Llega abril, mayo y junio, la inflación sigue muy alta y siguen tirando bidones de gasolina. 90.000 millones de euros lanzan al mercado en ese tiempo. Y de golpe y porrazo dicen, ay, 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 que hay mucha inflación. Vamos a subir los tipos. Vamos a ver. En julio suben los tipos. Mire, que lo suban al 0,25, al 0,50, no pasa nada. Que llegue al 1,25 no pasa nada, porque para mí los había de haber normalizado anteriormente. Pero vamos a dar unos datos. El precio de los alimentos en este mes de septiembre lleva 6 meses bajando en el mercado mundial. Luego, si nos encontramos que va a haber una recesión en Estados Unidos, una recesión en Alemania, China va a tener posiblemente, excepto en 2020, el menor crecimiento desde 1976, y Japón está como siempre, es decir, crecimiento anémico, entonces la demanda no se ve por ningún lado. Y luego, en Europa, la inflación no la han generado los salarios, no la ha generado el mercado de trabajo. La inflación la generan los salarios y el mercado de trabajo en Estados Unidos. ¿Por qué? Primero Trump, luego Biden, inundan de subsidios la economía, la demanda de los estadounidenses mejora muchísimo, genera grandísimas oportunidades en el mercado de trabajo, que le llaman la gran dimisión, pero me voy de un trabajo porque puedo conseguir fácilmente otro mejor pagado.
Y ahí tenemos inflación, pero aquí no. Aquí es una inflación generada principalmente por las importaciones y específicamente de materias primas energéticas y especialmente de gas que contamina el precio de la electricidad. Entonces, yo me pregunto, si tenemos localizada la inflación, ¿por qué hacemos? Les voy a poner un ejemplo. Yo voy a un médico, que además es cirujano, y me mira, oye, es que tengo una herida en la pierna izquierda. Y ese señor, figúrense ustedes que es el Banco Central Europeo, y dice, no se preocupe, nunca más le va a doler ni la izquierda ni la derecha, le voy a cortar las dos. Esto es lo que pretende el Banco Central Europeo. Miren, claro, ustedes pueden tener una sensación un tanto perpleja, pero yo les voy a dar soluciones. Dice, ¿dónde está el problema? Nosotros vemos que en este momento actual el precio de los alimentos en el mercado mundial crece al 5,5%. En cambio, el precio de los alimentos en España crece al 14,7%. Algo está pasando. Posiblemente los supermercados tengan igual o un poco más de margen, pero hay otras cosas que lo explican. Y el principal que lo explica es el transportista que aumenta el precio por el gasóleo y la gasolina, que es bastante más elevado que hace un año, y también lo explica la electricidad que contamina a todo. Todo el mundo que tiene un negocio solo por la electricidad ha aumentado sus costes. Entonces, vamos a atacar al precio de la electricidad. Bien, aquí el gobierno español, presionado, Teresa Rivera, envía una comunicación en septiembre del año pasado para cambiar el sistema de fijación de precios de la electricidad. Para aquel que no esté muy común con este sistema, yo voy al mercado y compro garbanzos, pago 5 euros, compro patatas, pago 5 euros, compro tomates, pago 8 euros y compro caviar, pago 500 euros. ¿Cuál es el precio del tomate, del caviar, de las patatas? 500 euros. Porque lo marca el precio más caro de cualquier alimento que compre. Ustedes pensarán, esto es una barbaridad, esto es una salvajada. Ah, claro, así la compra será carísima. Pues esto es el mercado de la electricidad. Hay diferentes tecnologías que atienden a los costes variables, 10 euros megavatio hora en la electricidad hidráulica, 20 en la nuclear, son instalaciones que están prácticamente completamente amortizadas. En la actualidad fotovoltaica, eólica 40-50, pero claro, si el gas natural, que normalmente valía 20 euros megavatio hora, ahora me vale 100, me voy a el precio de la electricidad de aproximadamente 300 y con esos 300 le aplico a todo, ya estoy fastidiado. Y dice, oiga, pero además del gas natural, ¿hay algo que hace subir mucho el precio de la electricidad? Sí, los derechos y contaminación de CO2. Hay que comprar derechos y contamino. ¿Han subido de precio? Mucho. ¿Y ha hecho algo la Comisión Europea para bajarlos? No. Permítame que le clarifico. Gonzalo, perdona solo una cosilla, ¿no? Que me parecería, hay dos temas que me parecería muy interesante para todos que quedasen claros. Te agradezco, hemos entrado de lleno ya en la fijación de precios, el mercado marginalista que tenemos en España, pero es cierto que para la mayor parte de los países europeos, frente al mercado de subastas que existe en algunos países, este mercado dicen que es más favorable. Es como perfectamente lo has dicho, pero hay defensores de que es más favorable. ¿No crees que sea la situación, es verdad? Yo creo que básicamente el tema es el siguiente. A la Comisión Europea solo le importa una cosa desde hace muchos años: el medio ambiente, nada más. Incluso Lagarde, cuando llega al Banco Central Europeo, dice, yo voy a plantear una novedad. El Banco Central Europeo también se va a cuidar del medio ambiente. Aún estoy intentando ver cómo se va a cuidar, ¿no? Pero queda muy bien. Los grupos de presión del norte de Europa son tremendos y han conseguido tener un gran poder. Atención a la situación. ¿Nosotros somos soberanos alimentariamente? No. Que la agricultura y la ganadería contamina. Atención, no es chiste, ya lo aclaro, Rutte le dice a la población, a los agricultores y ganaderos, primer ministro holandés, de que hay que disminuir el número de vacas. ¿Saben ustedes por qué? Porque se tiran pedos y por lo tanto generan metano. Entonces,
debe ser la primera vez que las vacas se tiran pedos en el siglo XXI. Antes nunca lo han hecho. Yo, de verdad, alucino con toda esta pretensión. Claro, luego llega la guerra Ucrania-Rusia, no pueden salir barcos de Ucrania y nosotros tenemos un problema alimenticio. Pero sigamos. ¿La Comisión Europea se ha cuidado alguna cosa de soberanía industrial? No. Puente de plata a que se vayan las fábricas al sudeste asiático. Atención. Ahora resulta que tenemos bastantes fábricas paradas, o como mínimo al ralentí, por la sencilla razón de que no tenemos microchips. ¿Cuántos eran los microchips que teníamos en Europa en relación al mercado mundial? ¿Cuál era la cuota de mercado? 44%. ¿Cuál es ahora? El 9%. Y energéticamente, oiga, no vamos a utilizar el fracking aquí, que eso va mal al medio ambiente. Pero comprar petróleo y gas natural de Estados Unidos, otros países que utilizan el fracking, sí. Pero el medio ambiente es general. Si nosotros lo cogemos y lo cuidamos más, pero otros lo cuidan menos, para suministrarnos el producto de nosotros, no arreglamos nada. Entonces, esto es un despropósito de hace muchísimos años, que es muy difícil de arreglar a corto plazo. Yo ya sé que ustedes son muy críticos con los gobernantes españoles y posiblemente alguna parte de razón tengan, pero comparado, por ejemplo, con la comisaria de Energía de Finlandia, son lo más de lo más, o con la actual presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, 3/4 de lo mismo. Porque como mínimo, aquí en toda esta historia de la energía, lo han tenido claro. Hemos de cambiar el sistema de fijación de precios. ¿Por qué se pone ese sistema de fijación de precios? Por una sencilla razón. Pero esto es un cuento ideológico que alguien se lo puede creer, pero, oye, es difícil, se lo voy a contar el cuento ideológico. El cuento ideológico viene así. Vamos a hacer que se forren las eléctricas. Y que se forren tiene que ver principalmente con que el precio del gas determine el precio de la electricidad y consigan beneficios caídos del cielo por la hidráulica, la fotovoltaica, la eólica y la nuclear, ¿de acuerdo? Pero claro, si ellas se forran, competirán mucho entre ellas. Y al competir mucho entre ellas, abandonarán las eléctricas, los beneficios extraordinarios, y cogerán y producirán mucho más de eólica y fotovoltaica, y todo esto lo harán para mejorar sus beneficios. No, lo harán para mejorar el planeta y perder dinero ellas. Por favor, ¿alguno de ustedes cogería y se quitaría del segmento de mercado que más dinero les da? Pero es un cuento, y un cuento que le ha venido muy bien a las eléctricas, que se han forrado. Ellas dicen que no ganan nada con esta gran subida del precio de la electricidad. Vayan a sus negocios. Si en lugar de cobrar 40, cobran 200, ¿van a ganar algo o no? Las eléctricas no, los supermercados tampoco. Aquí nadie gana nada. Es raro, pero sí. Pues un tema que también sería interesante abordar es de la propia factura de la electricidad que tenemos en España, cuánto corresponde exactamente a lo que es el coste de la electricidad y cuál corresponde a peajes o a costes añadidos o a la comercialización o a impuestos, ¿no? ¿Qué te parece? Porque al final una de las... hoy en día hay mucha gente explicando las facturas eléctricas, pero es verdad que más de la mitad no corresponde al propio consumo. Sí, la verdad es que aquí en el recibo de la electricidad ha sido un cajón desastre, donde se le ha metido todo. Porque, sobre todo, en la electricidad, mientras tenía un precio, digamos, normal, los impuestos no se veían. Y era una manera, con el impuesto de electricidad, me parece que en sus mejores momentos llegó a dar hasta 4.000 millones de euros, era una manera de recaudar. A la vez, a las eléctricas se les había dado muchos privilegios. El ministro Piqué les dio una barbaridad de millones, me parece que en términos actuales serían 10.000 millones de euros, casi, si la memoria no me falla, porque compitieran. Mire, nosotros no hemos competido nunca, entonces nos tienen que subvencionar por competir. O, por supuesto, ¿a ustedes las han subvencionado por competir? ¿Verdad que no? Pues a ellas sí, 10.000 millones. No obstante,
Porque eso, otra vez, el cuento ideológico te decía que como ahora el mercado era libre, iba a bajar el precio de la electricidad en los años posteriores al año 1997. No se produjo eso. Al contrario, el precio de la electricidad estuvo en un importe normal y eso generó un déficit de eso, más el déficit de tarifa, todo esto generó un tremendo agujero. Después llega Zapatero con el ministro Sebastián y se ponen a coger y a darle una barbaridad de dinero para fomentar las renovables, que en aquel momento no eran competitivas. Llegaron a dar subvenciones por encima de 100 euros megavatio hora. Una barbaridad en aquel momento. Claro, se incrementa y todo lo pagamos ahora. Y ahora hay una cosa muy curiosa. Lo que es muy curioso es que algunos de ustedes tendrán pisos de alquiler y el gobierno le ha dicho que el 2% puede aumentar el precio del alquiler y ahí se quedan. Ninguna compensación. Ah, sí, pero las gasísticas sí que las hemos de compensar. Y si ustedes cogen el recibo del mercado regulado de septiembre, se van a encontrar que el 50%, 50,3% de lo que pagan, lo pagan por potencia, lo pagan por impuestos, lo pagan por consumo. Pero 49,7% lo pagan por compensación a las gasísticas. Gasísticas que cobran el precio de mercado, principalmente una, aunque no han comprado al precio de mercado, porque ellas tienen un acuerdo, ella principalmente, tiene un acuerdo, Naturgy, con Argelia desde hace de 3 años y ese acuerdo no es el precio actual, sino bastante más bajo. Entonces, es muy curioso, pero esto tiene que ver principalmente con grupos de presión, con dominio de los ejecutivos, con que en España prácticamente cualquier político lo sabe, que si se enfrenta a las eléctricas va a salir mal parado porque le van a decir de todo, no ellas, sino algunos que otros medios de comunicación. Y entonces el político es como todos. Lo primero, mi carrera, que hay que darles para que estén contentas. Ya está. Y nadie se ha metido con ellas porque nadie se ha atrevido. Ahora que has citado Argelia, ¿cómo ves? Nos comentaba Bruno, ¿no? El tema de los depósitos que tenemos de gas en Europa, la situación de cómo puede ser este otoño-invierno. La verdad que está haciendo un tiempo fantástico, pero ¿qué nos podemos encontrar dentro de un año escaso? Toda esta polémica sobre la relación con Marruecos, Argelia, el suministro de gas de Argelia, ¿cómo lo ves de cara al año que viene? Yo veo que España no tiene ningún problema. A nosotros nos obligaron a hacer una isla energética. Lo que han hecho con nosotros es impresionante. En primer lugar, porque Francia quería exportar, sin competencia española, energía nuclear a los demás países europeos. A partir de aquí tenemos una interconexión eléctrica muy baja y gasística prácticamente nula. Es muy fácil. Todos ustedes saben dónde está Hostalric, también saben dónde está Carcassonne, no llega a 250 kilómetros. Esto, el MidCat, se puede hacer en 2 años, pero Macron ha dicho que ni hablar. Macron le ha dado un premio de consolación a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en la última reunión fue a buscar el gordo de la Navidad y se llevó la pedrea. La pedrea es el Bar-Mar, es un gasoducto Barcelona-Marsella que va por el Mediterráneo. No es como los gasoductos del Báltico. El Báltico tiene muy poca profundidad. El Mediterráneo tiene una gran profundidad, tiene 10 veces más profundidad en esta zona que el Báltico, por lo tanto el coste es impresionante. A la vez, esto hasta el 2030 no se verá y, claro, a partir de aquí habrá gran perjudicados a Alemania y países del centro y norte porque España se ha buscado la vida. Nos ha costado mucho dinero, a ustedes, Y le ha costado mucho dinero porque tenemos 6 plantas, una que no se está utilizando en Asturias, pero las 5 que se están utilizando. Seguramente, probablemente, la de Barcelona es la de mayor capacidad de almacenamiento de toda Europa. Tenemos casi el 40% de la capacidad de regasificación de Europa y nosotros, si aquí en Cataluña nadie lo impidiera, pudiéramos ser una gran exportadora de gas a través del gas, inicialmente el MidCat y si algún día llega el Bar-Mar. Pero esto es a gran coste nuestro
Y esto es un perjuicio que en su momento tuvo el país, porque tuvo que invertir mucho. Esto es un perjuicio que han tenido las empresas, una diferencia competitiva importante, porque Alemania no tiene ni una regasificadora. A Merkel no se le ocurrió, porque era Putin muy fiable. ¿Y porque para qué? Si me llega el gas tan barato, ¿para qué tengo que hacer? Para que ustedes lo piensen. Los depósitos de gas de Alemania, no todos, pero una gran parte, estaban en una empresa estatal. Lo que pasa es que estatal no de Alemania, sino de Rusia, Gazprom. Imagínense los errores. Y déjame que antes me quedaba con una cosa, porque he dicho que el Banco Central Europeo se equivocaría subiendo mucho los tipos de interés, pero voy a ofrecer la solución. Yo quiero que se desplome el precio de la electricidad. Y para desplomarlo hay un mecanismo muy sencillo que ahora parece que están estudiando, después de un año, que es, vamos a coger y por un lado hay una subasta de la energía generada con ciclo combinado, que es la energía que se produce con gas, y por otro lado todo el resto de energías. Esto lo desploma. Segundo, todo el mundo sabe que es un monopolio, pero si lo llevamos a la banda del comprador, se le llama monopsonio, y esto es lo que es la Unión Europea. Entonces, si la Unión Europea coge y dice, oye, mira, yo voy a poner un precio máximo, dice, me puede salir mal con Rusia, y ya veremos cómo, tengo una duda, pero con Estados Unidos, con Qatar, con Noruega y con cualquier otro productor, es que va a aceptar no cobrar lo de siempre, 20 euros megavatio hora, sino va a aceptar cobrar 50, 40, 60, y con eso también lo tenemos mucho solucionado. Y tercero, ¿saben ustedes que donde se fija el precio del gas en Europa es el mercado TTF holandés? ¿Y saben de que cada 10 euros de negociación 9 es especulación? ¿De verdad, que la Comisión Europea ha tardado un año en verlo y no sé cuándo conseguirá un nuevo mercado? Por ejemplo, el MidGas en España está mucho más barato que el TTF, pero el de referencia es el otro. Claro, yo de verdad, se puede hacer francamente mejor. Pues, ¿cómo ves? Una de las opciones que se ha planteado, y sobre todo, por ejemplo, es Italia, país que hemos citado antes, el hecho de la gran empresa eléctrica nacional. Es decir, al final EDF, hemos visto los pasos que ha tomado en Francia. En Italia, insisto, son grandes accionistas de una de las mayores eléctricas de este país. En España tenemos este oligopolio. ¿Cómo ves esa solución que algunos políticos abogan de la gran empresa eléctrica española nacional? ¿Y cómo la van a hacer? A mí, yo hubiera tenido bajo control una parte significativa en Endesa, pero aquí Zapatero, deprisa y corriendo, se la vendió a Enel, que no era precisamente la mejor empresa eléctrica del mundo, sino en Europa una de las peores. Y aquí ha sido muy importante para la reelección de Macron, EDF. EDF es la empresa eléctrica francesa. Macron dijo este año que él garantizaba que los precios de electricidad no subirían más que el 4,6%, lo ha cumplido, ha salido reelegido. En Francia tiene, entre los países europeos, creo que la menor inflación, por tener el precio de electricidad controlado, pero ha tenido que rescatar a EDF. EDF ya es pública el 100%. Aquí no, aquí decidimos, era un gobernante socialista, Zapatero, viva el libre mercado, y vamos a dársela a Enel. Enel lo primero que hizo es, todas las inversiones que tenía Endesa en Latinoamérica, se las pasó a Enel. Y aquí se ha quedado como una empresa únicamente operando en España, con inversiones menos de las deseables y con una situación que, bueno, que el sector público muy poco puede influir. Podemos puede contar que vamos a hacer una eléctrica, pero ¿de dónde? ¿Quién le va a comprar a Endesa? En el caso que los italianos se la quieran vender, de Enel, ¿quién le va a comprar? ¿Con qué dinero? La administración pública. Si la administración pública lo que está es una carrera acelerada para reducir el déficit. Y segundo, hay gente que dice, no, los saltos de agua. Oye, los saltos de agua, que sí, que la mayoría están completamente amortizados, se van renovando algunos de aquí al 2030, pero eso de aquí al 2030 igual tienes una capacidad de generación eléctrica del 2-3% de la oferta, es decir, nada. A partir de aquí dicen, no, mire, hemos de ir a una transición mucho más rápida
hacia las renovables. Ya me gustaría a mí si las renovables se pudieran almacenar. Solo se puede almacenar la hidráulica, que yo cojo y a través de la presa digo cuando el agua se desembolsa, cuando cae la que tenemos en el pantano, pero no puedo hoy en la eólica, no puedo en la fotovoltaica, no puedo en la termosolar. Entonces, tengo como gran fuente de apoyo que siempre está funcionando la nuclear, pero claro, necesito otra. Y esa otra, hoy por hoy, es el gas natural. ¿Qué se puede hacer a corto plazo? Bueno, mi recomendación, o lo que veo más pragmático, como mínimo en principio, no cerrar las nucleares, cosa que Merkel también hizo. Entonces, después del accidente de Fukushima, para que el Partido Verde no tuviera un argumento electoral, digo, voy a cerrar las nucleares. Ahora las están prorrogando. Nosotros hemos de ser en Europa más listos, y más listos significa depender más de nosotros mismos. Hemos de tener más industria, que nosotros la tendremos, porque va a haber una gran deslocalización desde el sudeste asiático hacia Europa. Nosotros tenemos que tener soberanía alimentaria, si no total, mucho mayor que en la actualidad, y hemos de mejorar la vida de la España vaciada y de la Europa vaciada. Claro, que aquí estén cerrando masivamente explotaciones agrícolas y ganaderas, y que ustedes vayan a tener problemas de abastecimiento de leche si no se resuelve a través de importaciones la falta de leche en el mercado español por cierre de explotaciones, por falta de rentabilidad, me parece horroroso. Entonces, y energéticamente nos puede gustar más o menos, pero a corto plazo hemos de tener una válvula de seguridad. Y esa válvula de seguridad hoy en día es la nuclear, aunque a algunos les rompa el esquema ideológico. Eso yo le llamo pragmatismo. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Un aplauso para Gonzalo Bernardos.